Hola amigos, ¿cómo están? La verdad yo me encuentro muy bien, pero en esta ocasión quería hablarles de una película que me pareció muy interesante y también muy fuerte, que vi esta semana en Amazon Prime, de la que me gustaría analizar un poco porque tiene varios hechos que me han dejado pensando un poco. Se trata de Cómprame un revólver. Es un drama del cine mexicano dirigido por Julio Hernández Cordón. Se sitúa en un entorno casi desértico y alejado donde hay una banda terrorista, probablemente que está asociada al narcotráfico. Esta banda básicamente gobierna todo el lugar. La película muestra un señor, padre de una niña. Este es un hombre adicto que cuida el campo de béisbol que está abandonado y en las bandas se reúnen a jugar. La verdad es que estas no le pagan nada, pero pues a la vez aseguran su supervivencia por medio de este trabajo. Él tiene una niña llamada Hawk, quien le ayuda a cuidar el campo y atender a las bandas, pero también la tiene encadenada cuando hay gente en el lugar. Ella se disfraza de niño y usa una máscara para proteger su identidad. Así también evita ponerse en peligro, porque como sabemos las mujeres son víctimas frecuentes de secuestro y violencia en este contexto. Aunque realmente la niña en la película tiene una idea confusa de lo que sucede a su alrededor, pero aún así sigue esas instrucciones por su padre, porque pues como sabemos tienen un vínculo afectivo y se quieren mucho entre los dos. Junto con un grupo de amigos que podrían denominarse como niños perdidos que tienen la habilidad de camuflarse en el desierto, Hawk lucha para sobrevivir y enfrentar al jefe de los narcotraficantes de la zona. Estos también, de cierta manera, mantienen su infancia e inocencia activa. Personalmente, yo tengo una percepción distópica de esta situación que me parece muy desconcertante, porque las personas rigen sus acciones por supervivencia pura, debido a la inseguridad que resulta muy desesperante y normalizada, que afecta la apreciación del mundo de cada niño. Además, la extrema violencia, así como la amenaza existente constante a la seguridad de las mujeres, refleja realmente una sociedad distópica donde los derechos humanos básicos son ignorados. Igualmente, la carencia de libertad ni justicia, porque están casi obligados a obedecer el control absoluto que tienen las bandas en el pueblo solo para mantener su estilo de vida. La película refleja una visión muy fuerte y desesperante que existe en el México contemporáneo. Aunque no es una situación favorable, podemos ver transmitido el miedo y angustia que vive la gente cuando se encuentra dentro de un entorno marcado por la violencia del narcotráfico, la inseguridad generalizada que afecta a las comunidades, especialmente a las familias y sobre todo a la infancia, donde el principal objetivo obviamente es la supervivencia, tanto individual, pero también grupal, de aquellas personas que amas y son cercanas, que tú sabes que se encuentran también afectadas, ¿no? Sobre todo en los niños. Esto se desarrolla en un mundo donde solo necesitas sobrevivir literalmente, donde no puedes confiar en nadie. Los niños han crecido de tal manera que la violencia es algo completamente normal y que la única manera de mantenerse con vida es esconderse de quienes pueden hacerte daño. Desde muy pequeños están expuestos a un entorno lleno de peligro, miedo y crueldad, lo que les roba la posibilidad de vivir una infancia segura y feliz. En lugar de jugar o aprender en un ambiente protegido, esos niños deben aprender a esconderse, a desconfiar de los adultos y a luchar. La película muestra cómo esta realidad afecta su forma de entender el mundo, sus relaciones y su identidad. Los niños se vuelven resilientes, pero también se vuelven endurecidos y muchas veces deben tomar decisiones difíciles que ningún niño debería enfrentar. Esta sociedad ha caído en un estado de opresión y desesperanza. Pero también, sin embargo, entre ellos hallan un lugar seguro para jugar, para aprender y para juntarse, mantener su inocencia viva y encontrar un escape temporal del mundo real, lo cual me parece algo muy bello, pero también triste. Hay muchas escenas donde los niños salen a jugar, a dramatizar historias, incluso dentro del tanque de agua se reúnen como si fuera una piscina, pero también hay momentos totalmente lo contrario, donde tienen que camuflarse como pasto seco para que no los encuentren. También
algo que me pareció muy fuerte en la película fue que a uno de los 3 niños le amputaron el brazo solo porque trató de acercarse y pelear contra algo que no le pareció justo, pero literalmente solo era un niño y pues por oponerse a eso terminó de esta manera. Hay un podcast de María Carolina Piña en el carrusel de las artes, Cómprame un revólver, infancia y narcotráfico, donde incluye un fragmento de entrevista a Julio Hernández Cordón en Radio Infancia Internacional. Se los voy a leer. Esto dice: es una película sobre cómo 2 personas de edades diferentes pueden hacer todo lo posible para mantenerse juntos, porque se aman, y como un padre desesperado trata de proteger a su hija para que no le pase nada en un lugar de mucha violencia. Pero también quería hablar de lo que está sucediendo en México, donde hay un ataque sistemático contra la mujer. ¿Qué pasaría si llegaran a desaparecer todas las mujeres? Esto es básicamente algo que Julio Hernández quiso reflejar en su película, y yo creo que realmente sí lo logró muy bien. De hecho, actualmente en México, según datos de Statista, publicados el 29 de enero de 2025, en el año 2024 hubo 797 casos que fueron clasificados como feminicidios en México, posicionándolo como el segundo país con mayor número de casos de femicidio registrados en América Latina. Esto nos lleva a notar el tema abordado en cuanto a la desaparición de mujeres y la violencia machista, que son temas centrales y realmente muy controversiales actualmente. La trama muestra la crisis real de feminicidios y la cultura del machismo en el país, que ha estado sucediendo durante muchos años. Después de todo, es la razón por la que el padre cubre el rostro de la niña, para que ellos no se den cuenta y se la lleven. De hecho, hay una escena que realmente captura el ambiente de la película. Resulta que una banda de música está viajando hacia la fiesta, pero en el camino los paran para una revisión de seguridad. La niña va con su papá dentro del grupo, pero él no dice que ella es una niña. Cuando los hacen bajar de la camioneta para inspeccionarlos, descubren que en realidad sí es una niña. Y ahí es cuando los miembros de la banda empiezan a insistir en quedarse con ella. Y eso muestra muy bien lo complicado y peligroso que es vivir en este contexto, donde nadie está realmente seguro y la confianza es algo muy frágil. Actualmente, aunque el gobierno ha implementado medidas como alertas de género, programas de protección a víctimas y campañas contra la violencia, persisten problemas graves como la impunidad, la corrupción y la falta de recursos en el sistema de justicia, que dificultan la protección efectiva de las mujeres. Esos datos confirman que la violencia extrema y la desaparición de mujeres no son solo un tema de ficción en la película, sino una realidad urgente y crítica en México hoy en día y realmente en todo el mundo. Por otro lado, las bandas criminales tienen tanto poder que la gente casi no tiene opción más que obedecerlas para poder vivir, aunque sea con miedo y sin justicia. No hay libertad real, porque esas bandas controlan absolutamente todo y el gobierno no puede proteger a la gente. Esto hace que la justicia no exista para la mayoría, solo para los que mandan, y que literalmente la figura de poder político y social sea regida por la cabeza de cada banda. Si lo vemos con las ideas de algunos filósofos, podemos, creo que, entender mejor esta situación. Desde la perspectiva de Marx, esta realidad refleja la lucha de clases y la estructura de poder que oprime a los sectores más vulnerables. Estas bandas criminales funcionan como una clase dominante que oprime a la gente común. Ellos controlan el territorio, el dinero y los recursos, mientras que la mayoría de la población queda atrapada en la pobreza y la inseguridad, sin poder cambiar nada. El sistema está roto, porque solo beneficia a los que tienen el poder, y eso genera desigualdad, falta de justicia y ausencia de libertad para la mayoría realmente. En cambio, Nietzsche nos hablaría de cómo en este ambiente de miedo y control la gente pierde la libertad para ser ellos mismos y vivir de acuerdo a sus propios valores. En lugar de poder decidir su camino y expresar su fuerza interior, tienen que someterse a las reglas impuestas por estas bandas.
perdiendo su identidad y su voluntad de poder. La libertad se convierte en una ilusión, porque la realidad obliga a la gente a callar y a obedecer. Solo existe la idea del superhombre para los jefes particularmente, pero dejando de lado la ética y moral. También está Martin Heidegger. Él nos ayudaría a entender que en estas condiciones las personas viven una existencia sin sentido auténtico. Según él, vivir auténticamente es ser consciente de uno mismo y de la propia libertad para elegir. Pero cuando la violencia y el medio predominan, la gente vive como caída, es decir, atrapada en una vida sin propósito real, solo tratando de sobrevivir bajo el control de otros. No pueden ser libres ni responsables de su destino, porque están oprimidos por un poder que los limita completamente. Por eso yo creo que la falta de libertad y justicia en estos lugares no solo afecta a la seguridad física de las personas, sino también cómo viven y se sienten en lo más profundo. No es solo un problema de violencia, es un problema que toca lo más básico de lo que significa ser humano: la libertad, la dignidad y la posibilidad de vivir con sentido. Realmente me ha parecido muy interesante poder analizar cada aspecto de esta película, porque creo que podemos entender muy bien cómo se ven reflejados la imposibilidad de acceder a los derechos humanos por el simple hecho de ser humano, porque hay muchas figuras de poder que realmente imposibilitan simplemente el existir, y todo se trata de sobrevivir a los demás, sobrevivir al entorno en el que te encuentras y no poder escapar de esto. Y con esta perspectiva vuelvo a posicionar mi percepción de un mundo distópico de esta situación, porque las personas no tienen la posibilidad de simplemente ser. Existe una figura de poder que está rigiendo todo el lugar, y dentro de un entorno de violencia y de injusticia total para el ser humano, donde podemos ver que nadie tiene derechos porque todos están tratando de sobrevivir, y tampoco hay manera de escapar de esto porque es un estilo de vida, básicamente, tanto para los adultos como para los niños que se están desarrollando poco a poco, porque es solo hay un objetivo, que es sobrevivir y estar cerca de quienes puedan ayudarte a este objetivo.